El profesor Melanio Paredes fue pues ministro de Industria y Comercio, estuvo en Autoridad Portuaria, estuvo en Infotep y su último puesto, no su último, ¿no? Su más reciente, porque sigue siendo un político activo, fue ministro de Educación. Él fue dueño, autor intelectual y ejecutor de este programa, ¿verdad que sí? Sigue siendo dueño también, todo está registrado a nombre de él. Y por supuesto Melanio es un gran amigo bajo cualquier condición, que yo pues me enorgullezco en eso y agradezco sinceramente que en este momento pues haya aceptado esta invitación para que compartamos temas de interés general, interés educativo y hablar un poquito de política. ¿Dónde todo, profesor? Muy bien. Y gracias por la introducción. Yo espero que no me llegue en alguna ocasión una factura cobrando el programa. Debe llegar. Pero enorgullece a uno ver cuando un hijo se desarrolla y se mantiene al nivel que se ha mantenido el programa. Sí. Y naturalmente ese es el genio del buen amigo Héctor Herrera Cabral. Eso lo dice porque es mi amigo. Miren, bueno, entonces usted después que salió de la cartera ha estado pues dándole seguimiento a la calidad de la educación y haciendo aportes a manera de literatura, de investigaciones, de pues presentarles diagnósticos a las autoridades de turnos, al país, para que pues reflexione en torno al tema cascareado de la calidad de la educación, que muchos sectores, que mucha gente hablan, pero que uno pues nunca veía que presentaban soluciones y alternativas. Así es. Y bueno, en eso ha estado y la producción ha sido verdaderamente importantísima. Y quisiera que nos ayudara un poco a entender, que nos explicara más en detalles de qué se ha tratado todo esto. Gracias, Héctor, y un saludo a los amigos televidentes de Agenda. Efectivamente, nosotros es nuestra vida, es nuestra pasión. Más de 2/3 de nuestra existencia dedicado al sector educativo. Es muy difícil, aún dentro de los más grandes percances, que tú te pueda abandonar la tarea y la preocupación por lo que ha sido parte consustancial de tu vida. Por eso en estos 2 años y medio, desde mi salida del ministerio, hemos entregado a la sociedad dominicana 3 libros. Ranking 1, clasificación de centros educativos, 2011, ranking, el número 2, que es el ranking clasificación de centros educativos 2012, y recientemente, en junio pasado, entregué mi libro La quiebra de la esperanza. Y todo ello con el propósito de que pudiésemos dilucidar, pudiésemos retomar el debate sobre un tema tan esencial como la educación. Debo decirte, Héctor, que me he sentido satisfecho, y es un poco lo que digo en mi libro como la rueda marcada de la historia. Creo que estamos en un momento importante, hay una voluntad manifiesta del presidente de la República, el compañero Danilo Medina, no solamente de quedarse en lo que fue una reivindicación muy bien expuesta, pero que no lo es todo, y es la inversión del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, sino lo que puede conllevar una inversión de esa magnitud. Tuve la oportunidad de asistir a la graduación de los primeros 70,000 alfabetizados del programa Quisqueya Aprende Contigo, y allí vi a un presidente comprometido con una causa, que incluso tomó ese acto en el Palacio de los Deportes el jueves pasado como una rendición de cuentas. Así es. De su primer año de gestión, centrada en lo que
había planteado, estaba haciendo y se propone hacer en materia educativa. Yo pienso que el PLD como partido debe sentirse bien porque desde nuestro fundador, don Juan, el tema educativo, continuando con los gobiernos del presidente Fernández, entendido, en ocasión no muy bien entendido, en términos de cuáles eran las prioridades, pero lógicamente un gobierno que también en su contexto tuvo que enfrentar situaciones difíciles, de crisis financieras, y en ocasiones equipos que le acompañaban que tendían a orientar en otra dirección y no en la dirección fundamental de un proyecto como el Partido de la Liberación Dominicana que debe estar encantando y reencantando con el tema social. No obstante a eso, hay su impronta, ¿verdad?, en el tema educativo. Así es, indiscutiblemente. Yo creo que lo que han hecho los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado en principio las 3 primeras gestiones por el presidente Leonel Fernández, y en esta ocasión, este primer año por el presidente Danilo Medina, es innegable que muestra una atención, una preocupación por el tema que sí entiendo que podemos comenzar a mostrar resultados. Y es donde muchas veces se falla, porque nos dejamos envolver en unos procesos de consultas que son importantes, de establecer la problemática, pero no somos tan buenos en el momento de ejecutar las políticas y demostrar resultados. Yo pienso que hay que tomarle la palabra al presidente Danilo Medina, en realidad, en el sentido de que su principal preocupación y ocupación en estos años será la educación, de que va a cumplir de manera irrestricta con la inversión asignada en el presupuesto en materia educativa y que está convocando a un pacto por la educación. Ese pacto por la educación, lamentablemente, aun cuando se diseñó, no fue posible llevarlo a efecto en el año 2010. Recuérdese que el presidente Fernández convocó al Foro por la Excelencia Académica de la Educación Dominicana. Y del foro salieron los planes decenales de educación. El Plan Decenal de Educación 2008-2018, de la Secretaría de Estado de Educación en ese momento, dirigida por Alejandrina Germán. El Plan Decenal de Educación 2008-2018 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también en aquel momento Secretaría de Estado, y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, que yo encabezaba en esos años. También el presidente Fernández autorizó entre el año 2005 y 2007 un estudio diagnóstico de la realidad dominicana de clase mundial a una comisión de los países de la Organización para el Desarrollo Económico, OSD. Y ese estudio está ahí. Ese estudio sirvió de mucho en términos de diagnóstico para poder concluir con los planes decenales. ¿Qué fue lo que me correspondió en el 2008? Que encuentro el plan formulado por Alejandrina Germán, ejecutarlo. Y fue lo que procedimos a hacerlo. Pero se nos reclamó que no consultamos después que nos habíamos pasado 4 años consultando y consensuando las políticas. Porque las políticas del Plan Decenal de Educación, 10 en total, fueron las que tomamos como referencia para hacer nuestros planes operativos anuales a partir del 2008-2009, y el plan estratégico de la gestión 2008-2012. Todo lo que hicimos está encuadrado en lo que fue el resultado de unas políticas educativas concertadas. Pero en este país generalmente tenemos memoria corta, y entonces se planteó y se arguyó, porque habían intereses muy poderosos de por medio, de que la reforma educativa que impulsáramos y que tuvo su origen en ese llamamiento del presidente Fernández, Melanio la improvisó o la impuso sin el debido consenso. No fue así. Ahora el presidente Medina, el pasado 14 de agosto en esa actividad, habló de nuevo de la revolución educativa necesaria para la República Dominicana. Yo entiendo entonces que están dadas las condiciones para que sigamos empujando la carreta, sigamos caminando y podamos entregar a la sociedad dominicana, saldar deudas sociales que la tenemos y reencauzar otros programas. Pero, por ejemplo, hemos visto, y ya hay una situación en torno a la propia ejecución, y se quejan la gente del 4% a las ejecutorias del gobierno, de ese 4%, y hasta el
propio Ejecutivo ha tenido que admitir que en la parte de las inversiones un poco esto pues ha tenido su traspiés. Así es. ¿Cómo entender la situación? Si lo que se necesita es recursos, y entonces cuando están los recursos, el mismo Estado crea condiciones para que esos recursos no puedan fluir a la velocidad que se requiere. Porque no solo, Héctor y amigos televidentes, es el tema de invertir más, sino invertir mejor. Y de alguna manera quizá el tema no fue lo suficientemente manejado con el poder de la comunicación para que se entendiera que fue la posición del presidente Fernández. O sea, la inversión en educación debe estar orientada a mejorar la calidad del servicio. Si usted no tiene un plan orientado, dirigido, focalizado, entonces esos recursos pudieran no ser bien orientados y sería peor la medicina que la enfermedad. De manera que yo lo escribí en un artículo en el Listín Diario el 11 de noviembre pasado, cuando a todas luces se veía la voluntad del gobierno recién inaugurado de aplicar el 4%. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué se va a invertir el 4%. Cuáles son las áreas vitales que requiere el sistema educativo dominicano para poder trasegar de entregar resultados malos, mediocres, a resultados significativos. Y aquí habría que comenzar por revisar todo lo anterior, esfuerzos importantes que se quedaron en el camino, formulación de programas de capacitación. El propio gobierno, los gobiernos del presidente Fernández invirtió más de 15.000 millones en formación de maestros, formación que no dio resultados. Entonces hay que establecer los responsables de que esos programas no impactaran. La calidad de un sistema educativo se mide por la calidad de sus docentes. Y los maestros, antes que el problema, son parte del problema. Por eso yo he abogado por una nueva ciudadanía, una nueva profesionalidad del magisterio que le permita desarrollar habilidades y manejar herramientas propias del siglo XXI, porque fuimos lamentablemente formados bajo el esquema del siglo pasado. Y tenemos que atender una demanda de unos alumnos cuyos códigos, formas de comunicarse, de convivir, de ver la vida es diferente a la nuestra. Entonces hay que hacer un esfuerzo importantísimo en el tema de la formación y la capacitación de los docentes, que va por la reformulación de los planes y porque esas universidades se hagan una introspección, se hagan la autocrítica y reformulen sus programas. En ese caso también he abogado por lo que planteaba el presidente Medina de traer educadores del exterior, no para que vayan a las aulas, para que puedan asistir a nuestras universidades en esos programas de formación. Y para ello también hay que saber dónde escogerlo, porque no todos los países tienen éxito en materia educativa. Claro. De manera que hay que ver qué países tienen buenas prácticas, poder alimentar el sistema educativo de esas buenas prácticas con recursos humanos que vengan a participar como formador de formadores. El segundo elemento es que, y lo señalaba, el problema de la cobertura no solo radica en el tema de infraestructura. Y el propio tema de infraestructura había que abordarlo con creatividad, había que abordarlo con seriedad, porque podía, como efectivamente ha ocurrido, venir el cuello de botella. Hemos visto con pesar que aún con la voluntad del gobierno de invertir esa cantidad de dinero y que el ministerio, como dijo el propio presidente, tiene los recursos, le están presentando en las páginas de los diarios escuelas maltrechas, escuelas destartaladas, que no habla bien entonces de un inicio de un año escolar, que ya no es responsabilidad del ministro Amarante, porque él encontró prácticamente el año planificado o montado, y que tiene que ver con cómo se utilizan los recursos. Porque no es posible que habiendo recursos en el ministerio no se aprovecharan los meses de vacaciones para rehabilitar esas escuelas. Que he dicho también en beneficio de las anteriores autoridades y esta, que en ese sector de la capital, Capotillo, 27 de febrero, es para allá, la densidad poblacional es tan alta que no hay una pulgada de terreno para levantar una escuela propia del siglo XXI, una escuela con todas las características, y que las que funcionan con un nivel de precariedad porque son usadas intensivamente, en 3 tandas, se usan los fines de semana y hay un deterioro en el transcurso del año.
Y muchas veces entonces, si no se actúa con presteza, cuando reinicia el nuevo año escolar, están en las mismas condiciones. Ese es un tema que tiene que abordarse con la suficiente conciencia de que el país tiene una situación de desorden en planificación urbana, que hay comunidades que crecen de manera desproporcionada y que luego entonces van los servicios cayéndole atrás a esa expansión de las áreas urbanas y de las áreas pobladas. Y naturalmente también hay que tomar en cuenta un elemento que es positivo, y es que la población estudiantil ya es vegetativa. Hace unos años que no crece. Sale un grupo de bachilleres, 100 y tantos mil, entran 100 y tantos mil a los 5 años en preprimario. De manera que, como hay una población que es estable, 1.7, desde el Ministerio de Alejandrina hasta la fecha, ha oscilado entre 1.65, 1.8 los alumnos del sector público que tiene que atender el ministerio. Eso permite una planificación por región, por provincia. Porque ya es un dato que está ahí, se puede planificar con ese dato. El otro elemento, y es el más importante, no por eso lo he dejado de último, el tema curricular, que es el que se vincula exactamente con el tema calidad. Porque la calidad es multifactorial. Y el tema curricular, entonces, ¿qué aprenden nuestros niños? Y cómo se puede garantizar que eso que aprenden tenga significación, que pueda impactar sus vidas, que pueda resolverse las 3 dimensiones que debe proveer toda educación: la dimensión individual, que los niños y niñas descubran sus talentos y lo incorporen como proyecto de vida; la dimensión cultural, y es que la educación le permita convivir con otros seres semejantes a ellos, y que esa convivencia sea armónica en un entorno que tiene oportunidades y tiene también limitaciones; y la dimensión económica, y es que la escolaridad, ya sea a nivel medio o a nivel universitario, debe permitir que el individuo adquiera unas competencias y unas habilidades que le permite integrarse a la vida productiva de manera positiva. Fíjate que son 3 dimensiones que, si se resuelven en el interín de la escolaridad de un ser humano, de una persona, entonces muchos de los problemas que acarrea la sociedad dominicana no fueran hoy una preocupación permanente. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar el permiso del licenciado Melanio Paredes, es ministro de Educación. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Lora, háblale, Felipe. Lora. ¿Qué? ¿Que se oye mal? Lora. ¿Que está bien? ¿Eh? No. Ey, ok.